Deuda Maldita tiene esta página web, deudamaldita.cl. Es el nombre que se ha dado a un proyecto de ley que pretende establecer condiciones de mayor equidad en el sistema financiero, sistema de créditos para la gente. Ya hay una enorme polémica que queremos abordar ahora con nuestro siguiente entrevistado, el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, buen día, Mauricio Migna, aquí desde Valparaíso. Ya. Bueno, este es un proyecto que busca, en particular, el punto del conflicto aquí, para que todos nos entendamos, es la indicación, no sé si es una o más de una indicación, que busca establecer condiciones de equidad en los costos por los seguros que suelen acompañar a los créditos, hipotecarios, comerciales, créditos de consumo, en fin, seguros, por ejemplo, de desgravamen, en el caso de los hipotecarios, seguros de incendios, seguro de terremoto, que hasta ahora pagan los clientes, el deudor. Ustedes han planteado que esto debiera repartirse equitativamente entre el banco y los clientes, o las aseguradoras y los clientes, y toda la industria, la banca, el mismo Banco Estado incluso, las aseguradoras, las otras entidades que dan crédito, el retail financiero, han dicho que esta iniciativa lo que puede hacer es hacer que finalmente esos mismos costos los bancos, por ejemplo, los tengan que trasladar a la tasa de interés, que ya no va a ser tan baja, por ejemplo, los hipotecarios como es ahora, porque van a tener que cobrar esos costos de alguna manera, lo van a meter en la tasa y al final más gente va a quedar fuera del sistema sin acceso al crédito. ¿Qué responde usted? Sí, a ver, partamos por el principio. Hay un refrán bien popular que dice la banca siempre gana o la banca nunca pierde. Y en este sentido nosotros hemos preparado un proyecto de ley junto con principalmente el diputado Fuenzalida de Renovación Nacional, y también invitamos transversalmente a distintos diputados y diputadas, que se llama, como tú bien dijiste, Deuda Maldita. Ahora, lo que hicimos finalmente fue que era un proyecto relacionado a los agentes financieros, dado que el gobierno lo abrió sus ideas matrices a más indicaciones, porque ellos presentaron indicaciones que no tenían necesariamente que ver directamente con lo que estaba relacionado al proyecto. Nosotros aprovechamos de indicar ese proyecto e ingresar modificaciones que estaban contenidas en ese proyecto de ley Deuda Maldita, para que pudieran tener una más expedita tramitación. Y como tú bien dices, lo que nosotros estamos buscando es algo que suena bien intuitivo y que a la banca le ha molestado bastante, que tiene que ver con compartir los costos según los beneficios que estos traen. Ya, antes de que existieran los seguros obligatorios, por ejemplo, dentro de la banca, existían mucho menos clientes de crédito, porque sin seguros hay más riesgo y por lo tanto las tasas eran más altas, había gente que no podía acceder a los créditos. ¿Qué es lo que pasa? La pregunta fundamental que nosotros nos hicimos en función de la experiencia comparada, ya sobre todo del tema del caso español, es respecto a cómo se asumen los gastos operacionales y los distintos gastos que se incurren al momento de generar un crédito, porque no es solo la tasa de interés. La tasa de interés es una cosa, pero después te enchufan un seguro, te ponen los gastos, por ejemplo, para ir a firmar en una notaría, los gastos para la inscripción de la hipoteca, etcétera, etcétera. Y dentro de esos gastos está el seguro. Y el seguro, nosotros hemos dicho y hemos argumentado que va en beneficio no solo del cliente para que reduzca la tasa, sino que también al acreedor, que en este caso es el banco, porque en el caso, por ejemplo, de que haya un siniestro, ya sea alguien fallece y se activa el seguro de desgravamen, o hay un incendio y se activa el seguro contra incendio, el banco se ve beneficiado también. Y por lo tanto nosotros lo único que hemos dicho es ese costo es injusto que lo pague 100% el cliente. Lo que pasa es que la banca, la industria financiera, lo que ha dicho es que si es que esos costos se comparten, ellos no verían otra medida que traspasarlo a la tasa. Eso es una premisa, la verdad, bastante como discutible, porque los bancos podrían perfectamente decir, ok, nos toca un costo más, y tenemos que lidiar cuánto traspasamos o cuánto no traspasamos a la tasa. Es una decisión de los bancos. Y ellos han dicho, no, los vamos a traspasar todo, por lo tanto, lo que va a generar esto es que va a aumentar la tasa de interés y va a haber gente que se va a quedar fuera porque va a superar la tasa máxima convencional. Y nosotros lo que estamos disputando es decirles, bueno, nosotros creemos que con estas indicaciones se introduce más competencia porque la tasa se hace más transparente, si es que ellos quieren incorporarlo a la tasa, y así los bancos podrían competir. En el fondo son indicaciones que van en directo beneficio de las y los deudores que hoy día están en una situación terrible y que creemos que muchas veces los que están en el límite de ser
bancarizados o no bancarizados, no se ven realmente beneficiados con estos créditos a grandes tasas, sino que finalmente se ven esclavizados por el crédito. Claro, lo que ha dicho el presidente de Banco Estado, por ejemplo, Sebastián Sichel, es que eso tiene, claro, la intención está clara y la intención es muy buena, dice. Lo que pasa es que lo que va a pasar es que los bancos igual van a ver, lo quiera uno o no, lo van a traspasar al costo de la tasa y finalmente, efectivamente, por tasa más alta hay deudores más de menores ingresos, de situaciones más frágiles, que no entran finalmente en el acceso al crédito. Entonces puede pasar lo mismo que cuando se fijó se rebajó el máximo de la tasa máxima convencional, que finalmente Claro. al quedar gente fuera del crédito se desbancariza. Entonces el riesgo que ven aquí los agentes financieros es que puede haber una nueva desbancarización. Cuando se redujo la tasa máxima convencional, la Comisión de Mercado Financiero dice que hay como más de 200.000 personas que ya no tienen acceso al crédito. Y entonces, ¿a qué recurren? A los prestamistas, a los usureros. Claro. Entonces al final la medida termina al revés, se busca favorecer a la gente y termina perjudicándola. A ver, convengamos, Mauricio, Mirna, que los banqueros no son instituciones, o sea, no son personas que actúen desde la caridad, son personas que actúan desde el interés. Claro, En es este un caso, negocio. claro, por supuesto, y en este caso no están preocupados de qué pasa con los clientes que no van a tener, están preocupados de que pueden perder clientes que hoy día les traen más utilidades de las que podrían tener si es que no pueden acceder a ellos. Entonces, es lógico que ellos presenten una resistencia, pero la pregunta de fondo para nosotros es si es que creemos que en vez de afrontar que el 80% de la población, según la encuesta que hace el Banco Central, la encuesta financiera de los hogares, el 80% de la población en nuestro país tiene más gastos que ingresos, es decir, no logran llegar bien a fin de mes. Y es cierto, hay gente que lo hace porque tiene quizás en el límite, ahí cerca del cuarto quintil, lo hacen porque tienen inversiones, porque quizás tienen mucho gasto, etcétera, pero o falta educación financiera, pero la gran mayoría de quienes incurren en deuda es porque no les queda otra, porque tienen que llegar a fin de mes. Y por lo tanto, para mí, y lo que estamos planteando en el proyecto, es que la solución para ese segmento poblacional no es incurrir en más deuda, porque eso le genera una trampa de endeudamiento. Por eso hemos llamado deuda maldita. Es cierto que la deuda para mucha gente es una oportunidad, comprarse un departamento, hay gente que se compra una segunda vivienda y hace una inversión, esas son oportunidades, pero para la gran mayoría del país la deuda es por obligación y por necesidad. Y en ese sentido, Pero entonces, perdón, diputado, entonces usted reconoce que lo que se busca efectivamente es que la gente deje de tener el acceso que hoy tiene el crédito. O sea, nosotros no somos los que vamos a subir la tasa. Los bancos serían porque quieren mantener un nivel de utilidades, pero si es que seguimos la lógica que los bancos han planteado, que el mismo presidente del Banco de Estado ha planteado, bueno, entonces ¿por qué no eliminamos la tasa máxima convencional? ¿Ya? Si es que el problema de Chile es que los sectores populares, los sectores que no llegan a fin de mes, el problema de ellos es que no tienen acceso al crédito y a la bancarización, bueno, entonces lo que sugieren entre líneas es que deberíamos eliminar la tasa máxima convencional. De hecho, eso es lo que quisieran, claro. Claro, entonces nosotros lo que estamos planteando es una medida que va en la misma línea que cuando se rebajó la tasa máxima convencional. Y los bancos en ese momento alegaron, ¿y qué dijeron? Se va a acabar la industria. Perdón, diputado, porque hay una realidad. Eso suena súper bien, hacer que la gente que más débil financieramente está se endeude, porque se sobreendeuda, se entra a la piscina. Pero es que la alternativa es real y la vemos todos los días. Cunde entonces la usura, el préstamo informal, sin ninguna supervigilancia, sin fiscalización. ¿No teme que pase eso? Lo otro es meter, como ha pasado durante los últimos 30 años, y creo que lo que pasó el año pasado, sí, el reflejo de esto, es meter la mugre debajo de la alfombra. Y decir, no hay un problema porque la gente tiene acceso al crédito. Para nosotros esa no debiese ser la solución, sino que lo justo es que si es que de un producto, que en este caso es un seguro, que además es obligatorio, del cual se beneficia el banco, y la propia Corte de Apelaciones, la propia Corte Suprema, en distintos fallos ha dicho, el banco es alguien que se beneficia de los seguros. Y por lo tanto, cuando por ejemplo alguien no ha pagado o no ha contratado el seguros obligatorios, dicen, bueno, la Corte de Apelación y la Corte Suprema han dicho, el seguro va en beneficio del banco, es de interés del banco, y ellos no lo pagan. Simplemente se lo traspasan al cliente. Nosotros creemos que eso es injusto, trae consecuencias que son polémicas y que son problemáticas para la sociedad, sin duda, porque generan la incómoda pregunta de decir, bueno, las personas más pobres tienen que solucionar sus problemas con endeudamiento, pero eso ya no es un problema del proyecto en sí, es un problema de nuestra sociedad que vive o trata de, entre comillas, resolver una crisis de vida que las personas tienen respecto a los ingresos que son menores que sus gastos básicos a través de la deuda. Y nosotros no compartimos que esa tenga que ser la solución. Entonces, los bancos hoy día están, por supuesto, muy irritados, están muy
muy temerosos de que esta indicación pueda pasar a ser ley y que de esa manera ellos pierdan utilidades, pero no lo hacen por caridad, no están saliendo en los medios, no están apareciendo en la prensa alegando porque porque tengan como entre comillas buena voluntad, sino que simplemente, como es natural y como lo hicieron cuando se impuso la tasa máxima convencional y cuando se bajó, lo hacen por intereses creados. Y creo que ya es momento de que empecemos a hablar de los intereses de los bancos que en distintas partes del mundo no generan legislación favorable y en este caso que compitan. Si es que uno quiere traspasar toda la tasa máxima convencional, todo el costo del crédito se lo quiere traspasar en tasa al cliente, bueno, habrán otros bancos, según, digámoslo, la teoría económica, que van a decir, no, yo no se lo voy a traspasar todo y deberían competir. Entonces yo no entiendo mucho el temor que existe a esta indicación si lo único que hace es introducir competencia y va en beneficio de las y los clientes. Sí, conversamos hasta ahora con el diputado Giorgio Jackson. Diputado, en honor al tiempo, porque se nos va acabando, quisiera hacerle un par de preguntas respecto del rol que está jugando hoy día el Congreso. Conversábamos más temprano con la diputada Pamela Giles, autora de la segunda iniciativa de retiro del 10%, del segundo retiro del 10%, y quisiera preguntarle si usted comparte lo que ella dice, que en la práctica quien está gobernando hoy día es el Parlamento. La verdad es que no sé si lo comparto porque a nosotros nos encantaría hacer cosas distintas y cuando la gente está sufriendo, no sé, la represión en las calles, cuando la gente está pidiendo que haya más justicia y no la obtiene y hay frustración en las casas, yo no diría que es responsabilidad del Parlamento, yo diría que es responsabilidad de quienes gobiernan. Lo que sí es cierto es que el gobierno no tiene muchas iniciativas que tengan eco o hagan eco en la sociedad, pero en ningún caso diría que el Parlamento está gobernando porque... ¿Pero hay un parlamentarismo de facto en el fondo? Es que si que fuese así, nos tendríamos que hacer responsables de todas las cosas que el gobierno no está haciendo y que no tenemos facultades hoy día para corregir, y de todas las, por así decirlo, injusticias que está cometiendo el gobierno a partir de su poder ejecutivo en materia, por ejemplo, de seguridad pública. Y al menos yo no tengo cómo hacerme responsable de eso. Ya, de acuerdo, pero lo concreto y real es que el 10% está avanzando, lo más probable es que dé luz verde, y ahí usted me imagino que está de acuerdo en que evidentemente va a haber más de 4 millones de personas que se quedan sin un solo peso en sus fondos previsionales. Pero quisiera perseverar en varios puntos más, porque se está discutiendo el tema de los escaños para los pueblos reservados, y el oficialismo ha dicho que estos 25 escaños adicionales no son aparte de los 155 constituyentes, sino que que entran, digamos, en la lista de los 155 constituyentes, que, de acuerdo a lo que decía, por ejemplo, el senador Felipe Cast, fue el famoso acuerdo del 15 de noviembre. Por otro lado, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe está exigiendo cupos para las iglesias evangélicas en el debate de los escaños reservados. A ver, ¿cómo entendemos esto? No, eso último, yo lo tomo como una mala humorada, la verdad. Lo de la presidenta de la UDI, pero más allá de eso, porque ella lo dijo en tono de humor y después escaló, pero más allá de eso, respecto a los escaños reservados, había un acuerdo antes del plebiscito y quedó en la Constitución de que tenían que haber escaños reservados. Si es que se sacara, o sea, la hipótesis bajo la cual hoy día tratan de, con la calculadora en la mano, decir quienes sostienen que deberían ser de los 155 sacar 25, la pregunta es, bueno, ¿de qué distritos sacarían gente? Y la verdad es que no hay una respuesta fácil para eso. ¿Acaso el senador Kast le va a decir a su región que va a tener menos representación? ¿Qué regiones van a tener menos representación? Y la verdad es que cuando se discutió escaños reservados, siempre estuvo en el debate el cómo se iban a sumar los posibles constituyentes, y por el número yo al menos no pondría ningún tipo de cuestionamiento porque o problemática porque haya más constituyentes, porque de hecho la convención mixta por la que muchos de ellos votaron tenía más constituyentes. Pero espéreme, eran de no quedó 172, eran de 172, o sea, la opción por la que ellos votaron en el plebiscito tenía 172 constituyentes, o sea, no hay ningún problema con que sean más. Entonces creo que hay una argumentación en base a la calculadora por parte de... La calculadora política, porque quedaría descompensada la constituyente, eso es lo que porque me imagino que ellos tienen temor de que esos cupos extra, los cupos que llenarían los pueblos originarios, probablemente el oficialismo teme
que no son capaces de convocar ese mundo y que probablemente serían de personas distintas a su visión política. Pero la verdad es que lo importante es que se represente la población y también aquellos sectores que han estado postergados durante tantos, no años, sino siglos, como son los pueblos originarios, y eso es un consenso. Eso se trata de emular lo que pasa en países desarrollados que han considerado a sus pueblos originarios para redactar las cartas magnas. Entonces, yo al menos lo leo o lo escucho como un intento desesperado de quienes, después de una derrota electoral, buscan desvirtuar lo que ha sido la discusión respecto a escaños reservados.